Esta historia nace como nacen las parábolas que atraviesan el alma, sin prisa, sin ruido, con un susurro suave que parece despertarse desde dentro del lector, como si no fuera contada desde afuera, sino recordada desde un lugar antiguo. Y comienza en un valle olvidado por los mapas modernos, un valle donde el aire huele a tierra nueva y a pan recién horneado. Un valle donde las montañas abrazan al cielo con una paciencia que ningún hombre ha logrado imitar. Allí vivía un anciano llamado Eliad. Para los que lo conocían de lejos, era solo un hombre más, un rostro marcado por años, una espalda algo doblada, un andar lento. Pero para quienes lo conocían de cerca, era distinto. Tenía una mirada que parecía ver más de lo que existía, como si pudiera leer los secretos que el mundo intenta ocultar en las sombras y en los silencios. Vivía en una pequeña cabaña de madera al borde del río, y cada mañana hacía lo mismo. Abría una ventana, respiraba el aire frío, agradecía algo que nadie más entendía, y se sentaba a observar cómo el sol se levantaba sobre el agua. Tenía la costumbre de hablarle a la luz como si fuera una vieja amiga, y aunque algunos habitantes del valle reían por sus rarezas, otros lo respetaban. No sabían explicar por qué, pero lo respetaban. Entre quienes más lo respetaban estaba un joven llamado Arien, un muchacho de 20 años cuya vida parecía ir hacia ninguna parte. Tenía sueños tan grandes que le dolían, pero nunca sabía por dónde empezar. Quería riquezas, pero no sabía generar disciplina. Quería sabiduría, pero no escuchaba a nadie. Quería amor, pero cargaba resentimientos como piedras en los bolsillos. Y, sobre todo, había algo que no lograba comprender. ¿Por qué, si se esforzaba tanto por conseguir más, siempre terminaba sintiendo que le faltaba todo? Una mañana, decidido a entender qué le ocurría, caminó hacia la cabaña del anciano. Había escuchado que Eliad sabía cosas que no podían encontrarse en ningún libro. Algunos decían que tenía dones, otros que había viajado por tierras desconocidas, otros más aseguraban que había sido maestro de reyes. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en algo. Si necesitabas respuestas, él era el indicado. El joven llegó al borde del río y lo encontró sentado sobre una roca, mirando el agua como si allí se escondiera el misterio de la vida. Arien se acercó, dudando entre saludar o quedarse callado. Finalmente habló. «Maestro Eliad, necesito su ayuda». El anciano no apartó la mirada del río. Se limitó a sonreír con suavidad, como quien ya sabía lo que iban a preguntarle antes de escuchar palabra alguna. «¿Y qué buscas, hijo?» «Busco saber por qué, aunque hago tanto para tener más, sigo sintiendo que tengo menos». El anciano levantó una ceja con interés. «¿Menos qué?» «Menos tiempo, menos alegría, menos paz, menos certezas. Como si la vida se me escurriera de las manos incluso cuando las cierro para sostenerlas». Eliad finalmente lo miró. Sus ojos tenían la profundidad tranquila de un lago antiguo. «Entonces lo tendrás todo cuando entiendas esta parábola». Y comenzó a narrar un cuento que, según él, no era suyo, sino de la vida misma. Arien se sentó frente a él, y el anciano habló con esa voz que solo tienen los que ya dejaron de pelear con el mundo. Había una vez un reino inmenso gobernado por un rey justo, amado por su pueblo. Era un hombre bondadoso, pero también era padre, y como padre tenía una preocupación profunda. Su hijo, el príncipe del reino, no sabía valorar nada. Vivía rodeado de abundancia, pero todo le parecía poco. Tenía oro, pero lo despreciaba. Tenía servidores, pero los trataba como sombras. Tenía su juventud, pero la gastaba sin cuidado. No era malvado, era vacío. El anciano hizo una pausa. El joven lo escuchaba con los ojos muy abiertos. Un día, el rey llamó a su hijo y le dijo que había llegado el momento de que aprendiera la lección más importante de la vida, y para eso le entregó una bolsa de cuero, pequeña y ligera. Dentro había una única semilla. El príncipe la observó con burla. «¿Esto es todo?» El rey lo miró con paciencia.
Dentro de esta semilla está todo lo que tendrás algún día. El príncipe, irritado, obedeció. Se marchó del palacio buscando entender qué significado tenía aquel regalo tan pobre para alguien acostumbrado a la abundancia. Pasó por aldeas donde la gente trabajaba sin descanso. Caminó entre montañas, bosques, senderos que nunca había visto. Y mientras avanzaba, la semilla seguía allí, muda, pequeña, invisible al mundo. Hasta que un día la perdió. Ni siquiera supo cuándo. Simplemente abrió la bolsa y vio que estaba vacía. En ese momento sintió un vacío tan grande que cayó de rodillas. La semilla era poca cosa, pero había sido lo único realmente suyo, y ahora no tenía nada, ni reino, ni camino, ni propósito, ni semilla. El anciano hablaba con un ritmo suave, envolvente. Arien estaba completamente atrapado en la parábola. Al perderla, el príncipe lloró como nunca antes. El viento lo escuchó, las montañas también, y mientras lloraba, una mujer anciana apareció a su lado, con una mirada que mezclaba ternura y firmeza. «¿Por qué lloras, muchacho?» «Perdí lo único que mi padre me dio». La anciana se sentó a su lado y tomó un puñado de tierra. «Tu padre no te dio una semilla, te dio una posibilidad». El príncipe la miró confuso. La anciana continuó. «Las semillas son pequeñas, pero dentro llevan bosques. Son débiles, pero dentro llevan fortaleza. Son silenciosas, pero dentro llevan viento. Lo mismo ocurre con los dones de la vida. Nada florece si lo guardas en una bolsa». El muchacho entendió algo por primera vez. «Pero ya la perdí». La anciana sonrió. «Entonces aprende de tu error, porque la vida es generosa con quien reconoce su falta». Y mientras hablaba le entregó otra semilla, llena de tierra esta vez, llena de posibilidad. El príncipe viajó hasta un valle fértil y la plantó. Cada día regresaba a regarla, a limpiar las malas hierbas, a protegerla del viento. Pasaron meses, luego años. El muchacho cambió. Su carácter se volvió paciente, su corazón se volvió humilde, su mirada se volvió agradecida. Un árbol creció donde antes solo había tierra. Un árbol fuerte, de ramas amplias, capaz de dar sombra, frutos y belleza. Un día, cuando el árbol estaba en su plenitud, el príncipe lo miró y comprendió la enseñanza que su padre había querido darle. Nada que no se cultiva crece, nada que no se cuida permanece, nada que no se agradece prospera. El anciano terminó la historia allí, sin adornos, sin explicaciones adicionales, solo el silencio del río acompañando sus palabras. Pero Arien no estaba conforme. «No entiendo», dijo. Eliad sonrió con la paciencia que solo tienen los que han atravesado muchas tormentas. «Entonces escucha no solo con los oídos, sino con el corazón. La vida no te dará más hasta que seas capaz de cuidar lo que ya tienes. No te dará abundancia hasta que honres lo pequeño. No te dará frutos hasta que plantes tus semillas con amor. Tú quieres tenerlo todo sin haber aprendido a sostener nada». Arien sintió un golpe de verdad en el pecho. El anciano continuó. «Tú eres como el príncipe al comienzo de la historia. Crees que te falta todo, pero en realidad no usas nada de lo que la vida ya te dio. Tu fuerza la gastas en quejas, tu tiempo lo entregas a la pereza, tu mente la entregas al miedo, tu corazón lo entregas al resentimiento, y luego dices que no tienes nada». El joven bajó la mirada. Sentía vergüenza, pero también alivio, porque por primera vez entendía lo que le ocurría. Eliad siguió hablando. «La abundancia no es lo que recibes, sino lo que haces con lo que recibes. Nada te parece suficiente porque no profundizas en nada. Nada te dura porque no lo cuidas. Nada te llena porque siempre estás mirando lo que falta, no lo que tienes. El mundo no te debe nada, pero tú sí te debes a ti mismo convertir lo poco en mucho». El anciano tomó un puñado de tierra
y lo dejó caer entre sus dedos. Si no sabes cuidar esta tierra en tu mano, jamás podrás cuidar un bosque. Si no sabes agradecer lo pequeño, jamás podrás sostener lo grande. Si no sabes sembrar, jamás conocerás la cosecha. Y el joven sintió que algo se abría dentro de él, como si la semilla fuera él mismo. El anciano habló una vez más. Hijo, aprenderás a tenerlo todo cuando por fin entiendas que nada se te ha negado. Solo te ha faltado el valor de sembrar y la humildad de esperar. Arjen sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había corrido detrás de cosas que no sabía cultivar, y por eso nunca llegaban. Eliad lo miró con ternura. Ahora ve, aplica lo que has escuchado, porque las parábolas solo sirven si se viven. El joven regresó al valle con una nueva mirada. Ya no deseaba riquezas inmediatas, deseaba plantar, cuidar, esperar. Sembró esfuerzo donde antes había queja. Sembró disciplina donde antes había pereza. Sembró gratitud donde antes había carencia. Y poco a poco la vida respondió. No de golpe, no como un milagro repentino, sino como un árbol que crece desde adentro, sin ruido, sin prisa, sin testigos. Los frutos llegaron en forma de nuevas oportunidades que antes no veía. Llegaron en forma de personas buenas que antes ignoraba. Llegaron en forma de paz, de claridad, de dirección. Y un día, mientras observaba el río, comprendió lo que Eliad quiso enseñarle. Tenerlo todo no es tenerlo todo al mismo tiempo. Tenerlo todo es saber que, si siembras con amor y paciencia, la vida jamás te dejará sin cosecha. Ese día, Arjen volvió a la cabaña del anciano, pero cuando llegó, la encontró vacía. Eliad se había marchado. Nadie sabía a dónde. Nadie supo si volvería. Parecía haber desaparecido como desaparecen las parábolas cuando ya cumplieron su trabajo. Arjen sonrió, porque entendió que ya no lo necesitaba. La enseñanza había quedado sembrada en él, y era ahora su propio árbol. Y así termina esta historia contada con la sencillez de las verdades profundas. Una parábola que no pretende entretener, sino despertar. Una parábola que no busca llenarte de cosas, sino enseñarte que lo esencial lo llevas dentro. Esta es la enseñanza. Lo tendrás todo cuando entiendas que la abundancia comienza donde terminan las excusas. Y cuando descubras que la verdadera riqueza no está en lo que recibes, sino en lo que siembras cada día.